Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión de la materia de psicopatología. Como recordarán ustedes, pues ya estamos en la segunda unidad. El día de hoy vamos a revisar el tema de trastornos mentales debido a enfermedades médicas. Pero antes de iniciar este nuevo tema, me gustaría que hiciéramos un repaso por algunos de los conceptos que vimos durante la sesión anterior. Como ustedes recordarán, hablamos sobre demencia y otros trastornos. Habíamos señalado que el delirio es uno de los estados más comunes en la actualidad entre los jóvenes y los adultos que presentan abuso en algunas sustancias tóxicas y que la demencia, a diferencia del delirio, se va a presentar con mayor frecuencia en las personas de la tercera edad, formando parte de algunas de las enfermedades mentales más comunes precisamente en los ancianos. Decíamos que el delirium pues es una enfermedad aguda que se presenta durante un periodo corto, pero con una intensidad bastante fuerte, bastante alta. Mientras que en el caso de la demencia, esta pues se presenta como una enfermedad grave, una enfermedad que suele ser intensa, progresiva, de larga duración o incluso crónica. Una vez que se presenta, pues difícilmente desaparece pues hasta que la persona fallece, ¿verdad? En muchas ocasiones. Es necesario conocer, señalábamos la semana pasada, cuáles van a ser los criterios de diagnóstico para identificar estos trastornos y por supuesto también identificar y saber cuáles pueden ser sus posibles consecuencias. Lógicamente con el objetivo de prevenir y en la medida de lo posible, pues tratar estos padecimientos. Vamos a ver el día de hoy que hay otro tipo de trastornos mentales que se pueden presentar de forma muy similar, pero que su causa o su origen están en enfermedades médicas. Dentro de estos trastornos que vamos a ver en nuestra sesión de hoy, pues vamos a identificar básicamente tres: trastornos catatónicos, trastornos de cambio de personalidad y algunos trastornos mentales que no son especificados, que no tienen a veces una identificación muy clara, pero que sí podemos señalar algunas circunstancias. Bien, entonces vamos de lleno con nuestro tema del día de hoy, ¿no? Decía yo hace unos instantes que las enfermedades médicas las vamos a ir identificadas, ir viendo identificadas en nuestro manual DSM. Acuérdense que estamos ahorita hablando sobre el DSM-4, pero que ya tenemos la actualización del DSM-5, y que en realidad pues tal vez no falte mucho para que se haga una nueva actualización y lleguemos al DSM-6. Pero por lo pronto, bueno, vamos a hablar de esto que el número 4 manejaba, ¿no? Estos trastornos mentales. ¿Cuáles son los criterios para su diagnóstico? Bueno, vamos a identificar básicamente tres puntos importantes, ¿no? Aquí el primero nos habla acerca de la demostración. Vamos a buscar elaborar una historia clínica. Vamos a buscar hacer una exploración física. Por supuesto también vamos a buscar tener pruebas de laboratorio
que nos indiquen algún efecto fisiológico directo que esté desencadenando una enfermedad médica. Vamos a ir buscando que ese origen pues sea esa enfermedad médica. De acuerdo a lo que vemos en la pantalla, nos dice que la alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental, es decir, no hay un punto que identifique mejor. Y el tercer criterio de diagnóstico nos dice que la alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un delirio. Entonces tenemos estos tres elementos que nos van a señalar esta posibilidad. Entre los trastornos mentales que pueden estar relacionados con alguna enfermedad médica, vamos a tener ciertos tipos de delirio, ciertos tipos de demencia, amnesias, psicosis, alteraciones en el estado de ánimo, ansiedad, trastornos sexuales y trastornos de sueño, básicamente. Esos podrían ser algunos trastornos mentales que surgen a raíz de algunas enfermedades médicas, es decir, surgen como consecuencia de estas circunstancias. Vamos con el primer trastorno, el que vamos a denominar trastorno catatónico y que, como estamos señalando, tiene una causa o tienen un origen en alguna enfermedad médica. ¿Qué vamos a entender por trastorno catatónico? Bueno, básicamente, como identificamos aquí, alguna alteración en el movimiento, alguna alteración motora que suele ser muy llamativa. Porque se convierte en algo excesivo hacia los dos polos. Es decir, cuando puede llevar a una inmovilidad, a una rigidez muscular, o nos puede llevar a una excesiva actividad impulsiva. La cuestión aquí importante de identificar es que son extremos, son los polos. ¿Cómo podríamos saber que estamos ante un trastorno catatónico por una enfermedad médica? Bueno, podemos identificar que durante o después de alguna enfermedad médica se van a dar como resultado ciertos puntos importantes, estas características y síntomas que vemos en la imagen. Como decía hace ratito, inmovilidad, ese sería un primer punto. Una inmovilidad por cataplegia o falta de control en el tono muscular. No hay un control del movimiento. O también puede ser lo contrario, ¿no? Como decía hace ratito, que sea excesivo. A final de cuentas, tanto la inmovilidad como la actividad excesiva finalmente están obedeciendo a una falta de dominio, a una falta de control. Entonces, ese sería un primer punto, ¿no? Nos dice aquí en la imagen un negativismo extremo que lo vamos a identificar porque el paciente definitivamente se niega a seguir instrucciones. También puede presentarse mutismo, es decir, la persona no habla, la persona no se comunica verbalmente y, como les decía hace ratito, pues no sigue instrucciones, ¿no? Podemos identificar algunos movimientos voluntarios, pero
identificados o que se dan de manera inapropiada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, expresiones faciales o movimientos corporales que no son propios para una situación determinada. Probablemente, imaginen ustedes que estamos en una situación estable, agradable, inclusive graciosa, y la mayoría de las personas se están riendo, pero la persona que sufre este trastorno catatónico no se ríe. A lo mejor inclusive tiene una expresión opuesta de molestia, de desagrado, de tristeza, pero en realidad lo que sucede es que la persona, al no tener control muscular, en este caso, o siendo más específicos, control muscular facial, pues emite una expresión que no va acorde con la situación que se está viviendo, ¿no? Otra cuestión que podemos identificar, nos dice aquí que puede ser la ecolalia o la ecoprexia, que en el caso de la ecolalia, eco, es decir, va repitiendo patológicamente de manera, pues digamos, ilógica o desorganizada, sonidos, ¿no? Escucha lo que alguien está diciendo y él lo repite, por eso es eco, aunque no vaya al caso, ¿no? No hay como una forma lógica, o no hay una razón lógica de que, por la cual la persona repita, ¿no? Y la otra, la ecoproxia, tiene que ver con la imitación de movimientos, imitación repetitiva de movimientos de otra persona. Por ejemplo, si yo me rasco y la persona que presenta este trastorno catatónico también se va a rascar, pero se va a rascar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y imagínense ustedes el cuadro. Si hay más personas y no saben o no entienden que la persona está padeciendo este trastorno, pues obviamente pensará que lo está haciendo de mala fe, pero bueno, lo que sucede es que la persona con el trastorno no tiene un control voluntario de esas repeticiones, tanto de esas repeticiones verbales como de esas repeticiones musculares. ¿Vale? Bien, entonces, este trastorno catatónico, como lo estamos viendo, pues puede ser provocado por algunas enfermedades médicas. ¿Qué enfermedades pueden provocar esta catatonia? Bueno, nos dice que puede haber varias, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí neoplasias, traumatismos craneales, perdón, decía así, golpes en la cabeza, traumatismos craneales, una enfermedad cerebrovascular, encefalitis, inflamación del cerebro, algunas otras enfermedades metabólicas, nos dice aquí, por ejemplo, en el caso de estas enfermedades metabólicas, que es hipercalcemia, recuerden que hiper es exceso, sería exceso de metabolización del calcio. Esto, por supuesto, este calcio en exceso se va acumulando en los músculos y eso también va a ir generando probablemente esta inmovilidad motora. ¿Sí? Encefalopatías hepáticas, que es básicamente
una pérdida de las funciones porque el hígado está funcionando inadecuadamente. Nos dice aquí homocistonuria, que es un déficit en la producción de ciertos aminoácidos, que eso también altera el adecuado funcionamiento de los músculos, y entonces ahí se puede producir esta inmovilidad o esta exageración en el movimiento. Diabetes cetoacídica, que bueno, ya no la incluimos aquí, pero que también es una alteración en el proceso del azúcar. Entonces, las personas no están metabolizando adecuadamente diferentes sustancias y esto lo que va a traer como consecuencia es que los músculos no trabajen adecuadamente y se presenta entonces o esa falta de movimiento o ese movimiento exagerado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos este tipo de, de enfermedad llamada catatonia, ¿no? Es muy importante que se pueda diferenciar la catatonia de algunos trastornos motores inducidos por medicamentos. Hasta ahorita, de acuerdo a lo que tenemos aquí en la pantalla, hemos señalado que esta catatonia se puede generar por ciertas circunstancias, por ciertas enfermedades. Sin embargo, también existe catatonia por la necesidad de ingerir cierto tipo de medicamentos. Estos medicamentos también van a alterar la conducta motora y entonces pueden generar esta inmovilidad. Pero por eso es importante que tengamos un diagnóstico adecuado de los pacientes y estemos conscientes y por supuesto que podamos descartar el hecho de esa falta de movimiento o de esa exageración de movimiento en el sentido de que se está generando por tomar ciertos medicamentos. Obviamente, cuando uno está entrevistando al paciente, debemos de tomar en consideración esos aspectos. Obviamente, si el paciente nos dice que está consumiendo este o aquel medicamento, pues entonces ya caeremos en la cuenta que eso, esa exageración o esa falta de movimiento, pues es debido a la medicación. Por supuesto que esto lo tiene que identificar un médico. Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones que en este sentido nosotros somos apoyo del médico. Que en realidad pues esto lo tiene que ir identificando, pero que nosotros como psicólogos pues también es necesario que tengamos conocimiento de esta situación, ¿no? Que esta exageración, esta falta de movimiento puede tener diferentes orígenes. Otro punto importante para considerar tiene que ver con la posibilidad o el deber de diferenciar la catatonia en presencia de un paciente que sea esquizofrénico o un paciente que tenga cualquier otra alteración en el estado de ánimo. En el caso de los pacientes que presentan esquizofrenia, hay que hacer, lógicamente, un diagnóstico de esquizofrenia tipo catatónico. Es importante entonces que yo identifique todas las posibilidades por las cuales un paciente que presenta poca o exagerada movilidad pueda tener.
Ok, entonces esas son, digamos, como las diferentes circunstancias por las cuales puede presentarse la catatonia. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar del cambio de personalidad debido a una enfermedad médica. Aquí también hay varias circunstancias. Este punto de por enfermedad médica es bien importante, ¿no? Que nosotros identifiquemos que la alteración de la personalidad no se da por cuestiones psicológicas, sino por cuestiones médicas. Entonces, hay que identificar que una persona puede sufrir trastorno de personalidad como respuesta a una condición o a una situación fisiológica. Que se da, esa situación fisiológica se da a razón o como situación de una enfermedad médica, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ir identificando cuál es la génesis. Y lógicamente hacer un reporte, elaborar un historial a través de la aplicación de diferentes pruebas, tanto físicas como pruebas de laboratorio. Nuevamente señalo que esto es trabajo del médico, pero que nosotros estamos en la obligación de identificar, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se presenta, cómo identifico cuando una personalidad está alterada por cuestiones médicas? Bueno, nos dice la pantalla que es una situación que se va a presentar por un periodo extenso. Nos dice aquí malestar clínicamente significativo y además de largo tiempo, como en otros diferentes tipos de trastornos. Empezamos a poner atención y empezamos a identificar que esto se complica porque no le permite al paciente, a la persona en cuestión, realizar a cabo todas sus actividades cotidianas. Entre ellas, por ejemplo, lo laboral. Tiene esta imposibilidad de continuar con sus actividades. Inestabilidad afectiva. Si la persona nunca se había tornado agresiva, pues a partir de este momento se puede volver muy agresiva. Y bueno, sería importante señalar que una persona que es agresiva se vuelve todavía más agresiva. Es uno de los puntos importantes a considerar cuando estamos tratando de diagnosticar cambio de personalidad. Le es difícil a la persona controlar sus impulsos. Se vuelve desinteresada. Ahí estamos hablando de apatía o falta de intención de hacer las cosas. Y también el surgimiento de ideas extrañas, que en el DSM nos lo maneja como ideación paranoide. Empieza a tener todas estas ideas de que la gente la persigue o le quiere hacer mal, pero, bueno, lógicamente, pues esto no es así. Bien, el cambio de personalidad, nos dice aquí, cambio considerable de la personalidad como consecuencia a una situación fisiológica, ¿no? Eso es lo que vamos a entender como cambio de personalidad por enfermedad médica. Ahora bien,
Según este DSM, hay varios subtipos que tienen sus propias características y que nosotros vamos a ir identificando. Por ejemplo, nos dice que existe el cambio de personalidad de tipo lábil, en donde vamos a identificar que la cuestión afectiva ya no es tan fuerte. Lábil quiere decir débil. La persona se muestra, digamos, desapegada, poco interesada a las relaciones que antes pues eran importantes para ella. El siguiente tipo de personalidad es de tipo desinhibido. Aquí vamos a ver que la persona se vuelve pues extrovertida, no controla sus impulsos. Por ejemplo, podemos identificar una eh, desinhibición sexual. Si la persona era, pues, tal vez recatada, en este trastorno de la personalidad, pues no le va a importar mucho, ¿no? Y se muestra como muy liberal, sería un punto. Lo que decíamos hace ratito, también puede tornarse como una persona agresiva, con estallidos de cólera o momentos de crisis de agresividad. Finalmente, en todo caso, esta situación no concuerda mucho con el tipo de personalidad que el individuo presentaba antes de la enfermedad médica. Ah, esto es muy importante. Eh, Todos estos trastornos están hilados, están pegados con una situación médica, con una enfermedad médica, ¿no? Ese es un punto importante. Ok. Paranoide, ya decía yo hace ratito que se dan ideaciones paranoides. Aquí la persona pues duda mucho o desconfía sería la palabra, desconfía de las demás personas. O puede llegar a creer que todos los demás están en su contra, que lo quieren agredir, que buscan la manera de afectarlo negativamente, ¿no? Ahí tenemos estas ideas paranoides. Otro tipo de personalidad nos dice que se da con crisis comiciales. También aquí puede presentarse como una imposibilidad o que le causa mucho trabajo comportarse de manera seria, se ríe en momentos que no son graciosos. No puede identificar pues cuándo es adecuado y cuándo no es adecuado reírse. Algunas personalidades combinadas, donde a lo mejor por ratos nosotros vemos expresiones sumamente agresivas. En otras ocasiones vemos al individuo apático pero lábil, eh, agresivo y paranoico, y así, ¿no? Y puede ser también algunas que no quedan muy claras, es decir, que están como no específicas. Para la clasificación de este trastorno, debemos de incluir el análisis o la revisión de estos subtipos de personalidad que estábamos mencionando aquí, ¿sí? El cambio de personalidad se puede deber, por ejemplo, a enfermedades como el lupus
eritematoso, sistémico. Aquí esto puede, la presencia del locus se puede ir relacionando, ¿no? De hecho, hay muchas enfermedades neurológicas y médicas en donde se ha ido identificando que se genera un cambio de la personalidad. Por ejemplo, al igual que hace ratito que hablábamos de la catatonia, aquí por ejemplo, tanto la catatonia como estos cambios de personalidad pueden darse debido a alteraciones neoplasias del sistema nervioso. Si ustedes observan, por ejemplo, salen estas bolas, especies de tumores en diferentes partes del cuerpo, en la cara inclusive, ¿no? La cara, desgraciadamente, pues también es uno de los lugares muy frecuentes en donde se llegan a presentar estas neoplasias. Golpes en el cerebro, algún accidente, alguna situación, andar en moto, golpearse en la cabeza como alguna situación, algún accidente laboral o doméstico, ¿no? Vamos, como sea, un golpe en la cabeza. Enfermedades cerebrovasculares o, por ejemplo, la enfermedad de Huntington. Esto también definitivamente que nos va a llevar a identificar alteraciones de la personalidad como vemos aquí en la imagen, ¿no? Epilepsias también. La epilepsia también nos conlleva a posibles cambios de la personalidad. Algunas enfermedades endógenas, como las vemos aquí en la imagen. Dentro de las enfermedades endógenas, pues por ejemplo, el hipotiroidismo, que es pues esta inflamación de la tiroides que va a generar obesidad. Ahí desgraciadamente algunas de estas situaciones conllevan a que la persona tenga estos cambios de personalidad. Algunas otras, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, porque van a afectar al sistema nervioso. Decíamos hace ratito, por ejemplo, el lupus es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades neurológicas, por supuesto, también. Alteraciones en nuestro cerebro, alteraciones en el funcionamiento de las redes de nervios. Todas esas enfermedades neurológicas, pues también nos van a traer como consecuencia un cambio en la personalidad. Por eso es importante que se haga un buen diagnóstico que ayude a diferenciar los trastornos de personalidad de orden psicológico con los trastornos de personalidad a partir de estas enfermedades médicas, ¿no? Por ejemplo, eso es muy común que algunas enfermedades médicas crónicas asociadas con el dolor o con la discapacidad provoquen cambios de personalidad. Y bueno, nos estamos imaginando que el sujeto está sometido a una gran cantidad de estrés, pero también a la vez hay alteraciones fisiológicas. Y esas alteraciones fisiológicas son las que van a dar como resultado el cambio de la personalidad. Algunos tipos de demencia también conllevan al cambio de la personalidad. El ejemplo tal vez más común es el Alzheimer.
El Alzheimer, por supuesto que va a hacer que la persona cambie o transforme su personalidad. Algunos tumores cerebrales, por ejemplo, algunos tumores cerebrales, por supuesto que van a hacer que el paciente pues tenga cambios en el estado de ánimo y ya de manera más rigurosa, pues cambios en la personalidad, ¿no? Situaciones depresivas también nos llevan a trastornos de la personalidad. Hay muchas circunstancias que van a conllevar a esto y que el médico pues debe de ir identificando a través de un diagnóstico, a través de entrevistas, a través de pruebas de laboratorio. Lo decía hace ratito, bueno, pues estos cambios de personalidad también tienen que evaluarse a partir de pruebas en el laboratorio, ¿no? Ok. Para ir cerrando el tema, vamos a señalar. Perdón, vamos a ver. Ahí está. Que es importante identificar que el cambio de personalidad entonces puede obedecer a dos circunstancias. Así como vemos en la imagen, ya lo dijimos, ese cambio de personalidad puede ser por las enfermedades médicas que ya fuimos enlistando, pero también puede ser a partir de enfermedades médicas crónicas, como decía yo hace ratito, asociadas al dolor y a la discapacidad, que pues van a conllevar al sujeto a ponerlo al límite, vamos a decirlo así, y que bueno, pues le generen estas alteraciones. Bien, ahora sí ya, para finalizar, vamos a nuestro último tema. Los trastornos mentales no especificados por enfermedad médica. Desgraciadamente, a veces el tema de la medicina, pues todavía está en pañales. Todavía hay muchas cosas que identificar, que se va en buen camino, se va por buen camino ya. Los instrumentos, los artefactos que se utilizan para hacer este tipo de estudios de última generación verdaderamente son magníficos, son extraordinarios, pero todavía se está en proceso de entender lo que está sucediendo. Y en ese sentido, pues por eso el DSM reconoce que puede llegar a haber trastornos mentales que no están identificados del todo, pero que pueden tener una causa médica, ¿no? Y entonces hay que establecer una alteración mental provocada por los diferentes efectos orgánicos o fisiológicos derivados de diferentes enfermedades. En este caso, los síntomas de la alteración de la personalidad, por supuesto que no caben dentro de lo que acabamos de mencionar. Hay todavía mucho que ir identificando, ¿no? Hay pruebas, no solamente qué hacer, no solamente hay pruebas que hacer, sino pruebas que diseñar. Es decir, en muchas ocasiones no se cuenta con el material adecuado para poder hacer un buen diagnóstico. En este caso, pues todavía se necesita avanzar mucho por parte de la ciencia, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho su atención. Por ahorita dejamos aquí este tema
Y les pido que nos veamos en la siguiente fase. Les agradezco mucho su atención.